Mi computadora está dando vueltas. Así. Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario sobre bioseguridad. Y tenemos un tema especial sobre los requerimientos y restricciones para el tema de productos génicos. Nos acompañan hoy eh, Laura Valverde del proyecto de bioseguridad e Irene Fuentes de una ONG que se dedica especialmente al tema de los organismos de biología molecular, el profesor Martín Lema, profesor de Argentina, que después va a ser presentado debidamente, y la ingeniera Milagro Mainieri. Les damos la bienvenida a todos y a todas y vamos a dar inicio con las palabras del doctor Eduardo Ortega. Buenos días a los panelistas, biotecnólogos participantes y organizadores de este seminario. A la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación le complace coauspiciar en conjunto con Mi Ambiente el proyecto Bioseguridad Panamá y la ONG The Bridge Biofoundry, este evento denominado Regulaciones Internacionales sobre Productos Génicos, OGMs, edición y terapia génica. De igual forma, saludamos a los miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados de Panamá, quienes tienen la tarea de coordinar las políticas del Estado relativas a la reglamentación del manejo de los OGM. A nivel global, hay dos instrumentos que orientan estos temas: el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos génicos, y el Protocolo de Cartagena, que busca proteger la diversidad biológica a través de la administración de los movimientos entre países de organismos vivos modificados, que resulten de la aplicación de la tecnología moderna, y establece un procedimiento de acuerdo fundamentado previo para garantizar que los países cuenten con la información necesaria para tomar decisiones acerca de la importación de organismos vivos modificados a su territorio. La investigación en biotecnología en los diversos campos del conocimiento en respuesta a los problemas de salud, alimentación, producción, remediación, innovación en la industria son extremadamente valiosos. Animamos a la comunidad científica a seguir trabajando en investigación científica aplicada, utilizando la biotecnología para encontrar soluciones y siempre respetar los marcos regulatorios y éticos. Saludos y éxitos. Muy buenos días, Irrateja para servirle del Ministro del Ambiente, específicamente de la elección de áreas protegidas y biodiversidad. Dirección que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las tareas del Protocolo de Cartagena, protocolo que marca a todo el mundo los organismos genéticamente modificados. Panamá en su momento lo ratificó y hoy en día pues venimos trabajando al punto de que finalmente Panamá tuvo un proyecto que lo ha llevado de muy buena manera y estamos próximos a finalizar en el mes de septiembre, donde hemos tenido socios estratégicos como ONU Medio Ambiente, la CENACIT, tenemos todas las instituciones que son parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Este evento que el día de hoy, este webinar que tiene el ámbito específicamente de biología en el mundo agropecuario y en el mundo de la salud, nos ayudará mucho a seguir adelante con todos aquellos productos que hemos tenido a través de este proyecto. Para nosotros, ministerialmente, es gratificante ser parte de este proceso y tener expositores de alta calidad técnica y científica. Luz, tienes el micrófono apagado.
Gracias. Muchas gracias a Israel Tejada y le pasamos la palabra a Laura Valverde, coordinadora del proyecto, que nos va a introducir el seminario y nuestros panelistas. Buenos días, estimado doctor Eduardo Ortega, secretario del SENACID, al ingeniero Israel Tejada, quien nos dio sus palabras de parte de la Dirección de Áreas Protegidas y Diversidad de Mi Ambiente, punto focal país para el Protocolo de Cartagena. Estimados participantes, bienvenidos. Para el proyecto Consolidación de las Capacidades Nacionales para la Plena Implementación del Protocolo de Cartagena en Bioseguridad, el cual ha sido aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y ejecutado por el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un honor y un privilegio brindar estas palabras de bienvenida. El proyecto de Bioseguridad Panamá, desde el año 2016, ha dirigido esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades de sus autoridades competentes en el desarrollo de una propuesta de un nuevo marco jurídico en bioseguridad para la implementación de un sistema administrativo que sea simple, eficiente y coordinado, así como el desarrollo de procesos de gestión del riesgo de organismos genéticamente modificados a la altura de las mejores prácticas internacionales para una toma de decisiones basada en ciencia. Todo esto ha sido acompañado además de una estrategia de información y concientización pública en torno a estas temáticas. A menos de un mes del cierre del proyecto técnico, nos complace continuar asegurando la participación activa de los miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad y sus tres sectoriales, salud, agropecuario y ambiente, a pesar de las adversidades que han sido presentadas por la COVID-19. Además de fomentar espacios de diálogo e intercambio de ideas con actores de la sociedad civil para generar conciencia y fomentar la participación en el debate sobre los beneficios y potenciales riesgos de los OGM, los productos que los contengan y sus derivados. Esto para prevenir los riesgos y minimizar los impactos sobre el ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la producción agropecuaria. La participación del Comité Nacional de Bioseguridad en la revisión del Marco Nacional de Bioseguridad ha sido un avance que consideramos importante y con suerte generará suficiente aceptación para que estos actores impulsen esta agenda con sus respectivas jerarquías ministeriales después de la conclusión del proyecto. El desarrollo de las capacidades de la Comisión Nacional de Bioseguridad en metodologías de evaluación de riesgos de OGM, metodologías de detección, también es un logro importante de cara a la culminación de este proyecto. Para concluir, me permito presentarles a los panelistas de este webinario, dos expositores muy entendidos en estas temáticas que se desarrollan actualmente, temáticas de frontera, temáticas de punta, y además en los avances a nivel internacional para fomentar marcos regulatorios apropiados que propicien que podamos, como país, innovar y apropiarnos de estas tecnologías. El primer expositor será Ediner Fuentes, panameño, investigador en edición genómica y especialista en regulación y evaluación de riesgos de productos biotecnológicos, quien trabaja para The Biofriendly Project, un organismo de la sociedad civil. Y Martín Lema, argentino, con extensa experiencia como regulador y formulador de políticas nacionales e internacionales en biotecnología. Es un gusto estar con ustedes y les doy la palabra a los panelistas. Hola, buenos días. Preferiría que Martín iniciara por el marco estructural de la presentación, así que Martín, te cedo la palabra inicialmente. Martín, creo que estás en mute. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ediner, por cederme el lugar. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y poder darles a ustedes un panorama general de cómo es la regulación de la biotecnología. Por mi parte, me voy a enfocar en lo que es la biotecnología agroalimentaria. Empiezo a compartir. Bien, dentro de lo que es la biotecnología agroalimentaria,
nosotros podemos separar o distinguir distintas biotecnologías que cada una va a tener su propia regulación. Puede haber algunos elementos en común, pero tomado en conjunto, cada uno de estos productos puede tener regulaciones bastante diversas, incluso distintas en qué tan onerosas o cuánto tiempo requieren, o qué tan fácil es transitarlas. Entonces tenemos biotecnología de vacunas recombinantes, de clonación animal, de cultivos transgénicos, de mejoramiento convencional, pero asistido, ayudado por el uso de marcadores moleculares. Tenemos el uso de herramientas de diagnóstico veterinario y equivalentes a las de diagnóstico humano, la edición génica a la que nos vamos a referir hoy, pero también, además de lo que se usa a campo, la biotecnología agroalimentaria incluye productos que se usan dentro de la industria misma, como puede ser el uso de enzimas como la quimosina para generar alimentos o el uso de probióticos. Me olvidaba de comentar, dentro de las herramientas que se usan a campo, también tenemos los bioinsumos, que son aquellos insumos que cumplen la misma función que los agroquímicos, pero con una base biológica, como por ejemplo los bioinsecticidas y los biofertilizantes. Cada uno de estos productos tiene una regulación diferente, obviamente el tiempo no alcanza para hablar de todos ellos, entonces como ejemplo de caso nos vamos a referir a lo que son los cultivos biotecnológicos. Y en particular, hoy día, cultivos biotecnológicos involucra una opción que ya tiene casi 3 décadas de desarrollo y aplicación agrícola, que son los cultivos transgénicos, y ahora una nueva posibilidad que son aquellos mejorados por edición génica. También podríamos pasarnos horas explicando en qué consisten y las diferencias, dado el tiempo disponible. Simplificándolo, vamos a tomar como que los transgénicos son aquellos organismos en los cuales se ha insertado un fragmento de ADN exógeno desarrollado por el ser humano y que usualmente utiliza genes de otras especies. Por otro lado, la edición génica también es un conjunto de procedimientos, pero nos vamos a referir más especialmente a aquel en el cual con una herramienta biotecnológica se hace un daño al ADN que se repara, y eso da lugar a una mutación, pero sin inserción de un ADN extraño. Bien, entonces, empezando por los transgénicos, que desde un punto de vista jurídico, esa palabra no se utiliza, sino que más bien nos referimos a organismos vivos modificados. En la apertura, las autoridades se han referido al Protocolo de Cartagena, que es el tratado más importante a nivel mundial para establecer cómo se deben regular este tipo de productos. El Protocolo de Cartagena define los organismos vivos modificados de la forma que ustedes tienen ahora en pantalla. Es un organismo que posee una nueva combinación de material genético obtenido mediante la aplicación de técnicas de ácido desoxirribonucleico de ADN recombinante. Esta definición muchos países la tienen incorporada también en su legislación nacional como OVM, o a veces, como por ejemplo en el caso de Argentina, utilizamos el término OGM para hacerlo un poco más abarcativo de los derivados que no están vivos, pero la esencia de la definición es la misma. Bien, estos organismos vivos modificados o transgénicos tienen hoy día distintos productos en la agricultura. Uno de los más conocidos, más presentes en todo el mundo es el maíz protegido contra insectos o maíz BT. También, más recientemente, se han ido adicionando muchos otros cultivos. Digamos, no alcanzaría la diapositiva porque tenemos en soja, en colza, en caña de azúcar, ornamentales, frutales, árboles para extraer madera. Pero, por ejemplo, tenemos el arroz dorado, que es este arroz modificado para tener un mayor contenido de provitamina A y que también tiene un poco más de hierro, y de ahí su diferencia en el color y también su mayor valor nutricional. Y si bien me voy a estar refiriendo más que nada a plantas, el universo no se termina con las plantas. También existen hoy día algunos países en los que se ha probado un salmón de crecimiento rápido que casualmente fue ensayado
en Panamá en su momento, y no termina tampoco, no se extingue con los animales el tema, sino que también en la agricultura se utilizan microorganismos genéticamente modificados, y más particularmente vacunas, que pueden consistir en virus vivos que han sido modificados genéticamente. Bueno, ahora, ¿cuál sería la regulación de estos organismos genéticamente modificados? Bueno, aquí estoy pidiendo prestadas unas diapositivas de los colegas de Chilebio. Primero se identifica una característica agrícola o un gen de potencial utilidad agrícola que la más de las veces suele estar en una especie diferente a la especie que se quiere mejorar. Luego ese gen se transfiere al cultivo de interés, entonces ahí estamos en presencia de un organismo genéticamente modificado desde el punto de vista legal o transgénico en el lenguaje más cotidiano. Luego a estos cultivos transgénicos se le realizan muchísimos estudios, ahora nos vamos a referir a cuáles son esos estudios, durante años. Esos estudios requieren mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? Y finalmente los resultados de esos estudios, que primero son en el laboratorio y luego, una vez que se conoce todo lo que se puede averiguar en el laboratorio, se empieza a hacer ensayos a campo en condiciones controladas para terminar de conocer ese producto. Los datos que surgen de todo eso se presentan a los reguladores de los gobiernos, y los reguladores, si consideran que el producto es seguro, autorizan su comercialización. Desde el punto de vista técnico, los países suelen tener hasta 3 tipos diferentes de evaluaciones técnicas. Las 2 más importantes son la de inocuidad alimentaria y la de bioseguridad ambiental. La evaluación de inocuidad alimentaria en la gran mayoría de los países está regida por directrices emanadas de órganos de las Naciones Unidas, en particular el Codex Alimentarius, una organización que establece estándares para los alimentos, mantenida por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Aunque además de las directrices del Códex, existen, por supuesto, otros recursos para que los países puedan hacer mejor sus propias evaluaciones de inocuidad de los OGMs. Por ejemplo, pueden recibir asistencia de organizaciones internacionales, como las que están en pantalla. Una de ellas, el ICGB, o Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, que también es un desprendimiento de las Naciones Unidas. U otras organizaciones como la NEPAD, que depende de la Unión Africana, o la OSD, con sede en París. Del lado de la bioseguridad ambiental, también el documento de mayor referencia, como se dijo, es el Protocolo de Cartagena, bajo la Convención de Diversidad Biológica, y los países además pueden recibir apoyo de las Naciones Unidas a través del UNEP, o el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, como por ejemplo acaba de ocurrir con Panamá. Reciben el apoyo de las Naciones Unidas para fortalecer sus marcos regulatorios bajo las directrices del Protocolo de Cartagena. Pero asimismo existen otras referencias secundarias que también refuerzan la capacidad de los países para poder realizar este tipo de análisis. Y además, muchos países realizan una evaluación de los llamados efectos socioeconómicos que puede tener la adopción de estas tecnologías. Todo eso se tiene en cuenta en forma previa a que las autoridades políticas de cada país decidan si autorizan o no estos productos caso por caso. ¿En qué consiste la inocuidad alimentaria? Bueno, aquí también podríamos pasarnos mucho tiempo explicando, mucho más del que tenemos, pero si están interesados, hay material disponible en detalle. La inocuidad alimentaria consiste en chequear la ausencia de toxicidad de los derivados del nuevo gen que está presente en la planta. Se tienen en cuenta todas las cosas que estoy desplegando ahora en la pantalla. Por otro lado, la ausencia de alergenicidad de las proteínas nuevas que pueda haber en ese alimento. Y además se chequea que el alimento derivado del organismo genéticamente modificado preserve el valor nutricional que tenía ese alimento antes de la modificación genética. Esto se dice rápido, pero nos estamos refiriendo a múltiples estudios
con una alta carga de análisis estadístico, múltiples ensayos a campo para conocer la composición y la expresión de distintas sustancias bajo distintas condiciones ambientales. Un trabajo de varios años y bastante oneroso, pero que arroja un montón de datos que certifican, en fin, finalmente terminan pudiendo certificar la inocuidad de estos productos caso por caso. Después tenemos la evaluación de bioseguridad ambiental. En la evaluación de bioseguridad ambiental se tienen en cuenta muchos elementos, como la ausencia de un impacto negativo en otros organismos, salvo los cultivos BT, que van a tener obviamente un impacto en las plagas que se desea controlar, pero se chequea que no tenga impacto en insectos benéficos o en otros organismos que no son las plagas. La posibilidad de que haya un flujo génico, o sea, que este transgen o nuevo gen pueda pasar a otras plantas y qué consecuencias podría llegar a tener. En particular, se verifica que no haya un potencial de que la nueva planta o sus parientes silvestres se conviertan en malezas o empeoren su posibilidad de convertirse en malezas. Se analiza si es que va a haber cambios en las prácticas agrícolas y qué impacto puede tener eso en el medio ambiente. También se chequea la posibilidad de riesgos ocupacionales, esto es muy hipotético, pero está presente en las evaluaciones, y además cada planta tiene una característica agrícola diferente o una composición diferente, y esto puede dar lugar a hipótesis de riesgo específicas del caso que también se analizan con los estudios correspondientes. Por último, tenemos la evaluación de los efectos socioeconómicos. Esta evaluación, digamos, no existe una orientación internacional tan fuerte como en los otros casos, así que cada país elige de manera diferente cómo lo evalúa y, por supuesto, adaptándola a su propia cultura y condiciones socioeconómicas. Puede incluir una o más de los elementos que están actualmente en la pantalla, ¿no? Elementos como cuál es el grado de aceptación pública, si va a afectar el comercio exterior, qué impacto benéfico puede tener en la productividad o en la economía del país, su interacción con otras tecnologías que puedan usarse en forma concomitante o dejar de usarse, posibles efectos socioculturales, aporte a la sustentabilidad ambiental. Y en el caso de países que son centros de origen y diversidad de ciertos cultivos, los efectos derivados de introducir nuevos genes en esos sistemas. Bueno, todo esto se evalúa independientemente en cada país, es decir, no hay reconocimiento cruzado de las autorizaciones en general, así que cada país lo vuelve a evaluar. Y en cada país no lo evalúa una sola persona, sino que en general son comités de expertos científicos, así que la información de bioseguridad es vuelta a revisar y vuelta a generar en cada país, lo cual le da una enorme robustez o seguridad a la liberación de estos productos porque es muy redundante. Bien, entonces en resumen, los cultivos genéticamente modificados están regulados desde la mesada del laboratorio hasta la mesa donde se sirven como alimento e incluso a lo largo del tiempo, luego de la autorización. Se revisan todos los aspectos posibles, todas las implicancias de seguridad ambiental, de inocuidad alimentaria, de impacto en la sociedad y además son sistemas en general abiertos donde hay una consulta al público antes de tomar la decisión. Son estándares de evaluación superiores a los que se aplican en cualquier otra técnica de mejoramiento y tiene una gran robustez este sistema por el alto grado de repetición y cooperación internacional. Ahora hablemos un poco de los productos derivados de la edición génica. Esto incluye, esto es un ejemplo muy acotado, es una lista muy acotada de ejemplos, pero tenemos hoy día autorizados para la comercialización o muy cerca de eso, sojas cuyo aceite es alto en ácido oleico para evitar que se generen grasas trans, maíz resistente a hongos, tomate con altos niveles de ácido gamma-aminobutírico, que tiene beneficios para la salud, y no está restringido, nuevamente no estamos restringiéndonos a los vegetales, sino que también en el reino animal, por ejemplo, tenemos cerdos resistentes a la peste porcina, que es una enfermedad
que no se ha podido controlar eficazmente con vacunas, o incluso en la acuicultura, peces modificados para generar más carne. Bien, la edición génica, a pesar de que el término parecería referirse a una sola técnica, en realidad incluye muchísimas técnicas muy diferentes. Aquí hay como una gran división en la pantalla entre aquellas que consisten en utilizar estas nuevas herramientas que son las nucleasas sitio dirigidas, de las cuales quizás la que más famosa es hoy día es CRISPR, para realizar un daño en el ADN, y si la técnica consiste solamente en realizar un daño, tenemos el resultado de la izquierda, donde el ADN vuelve a ser reparado por la maquinaria celular. Muchas veces esa reparación se realiza correctamente y no pasa nada, pero cada tanto va a haber alguna falla en la reparación y entonces vamos a tener una mutación puntual, una pequeña lesión o inserción de nucleótidos. O por otro lado, podríamos tener el uso de esta herramienta junto con un fragmento externo de ADN que se va a terminar insertando en la zona tratada, y ahí tenemos otro posible resultado. Al resultado de la izquierda, técnicamente los reguladores lo conocen como SDN1 o nucleasa sitio dirigida tipo 1. Más que nada ahora me voy a estar refiriendo al caso de la izquierda, porque en el caso de la derecha, las más de las veces los reguladores van a considerar que estamos frente a un organismo genéticamente modificado, puesto que hay una nueva combinación de material genético insertado. Pero en el caso de la izquierda, como no hay un material genético insertado, sino un rearreglo pequeño del material genético preexistente, si lo comparamos con la definición del protocolo de Cartagena, no hay una nueva combinación de material genético, así que no estaríamos frente a un organismo vivo modificado. Por lo tanto, ¿qué es? Bueno, SDN1 sería equivalente, sería una técnica de mutagénesis equivalentes a otras técnicas que se vienen utilizando. Por ejemplo, aquí en pantalla hay una referencia a lo que se llaman los jardines nucleares, o el uso de radioactividad para dañar el ADN, dejar que el ADN se repare a sí mismo y de esta manera generar mutaciones. La diferencia quizás con esta técnica es que cuando se utiliza radiación, el daño es aleatorio, mientras que cuando se utilizan nucleasas sitio dirigidas, se tiene un perfecto control de exactamente qué gen va a ser mutado. Además del uso de radiaciones, probablemente ustedes saben que también se vienen mejorando las plantas con el uso de mutágenos químicos, o con una técnica biotecnológica que es la variación somaclonal. Es una forma de cultivo de tejidos en la cual, dado que en cierta etapa las células están creciendo muy rápidamente, hay errores en el copiado del ADN, entonces se generan mutaciones. O también, bueno, desde el principio de la agricultura, las mutaciones que van apareciendo espontáneamente a campo, porque en el medio ambiente hay también mutágenos. Bueno, todas estas distintas formas de obtener mutantes se vienen registrando como nuevas variedades convencionales. Entonces, la mutagénesis utilizando SDN1 podría llegar a, puesto que no sería un OVM, podría llegar a considerarse una nueva forma de hacer mutagénesis, y eso usualmente se regula de la manera que está resumida en pantalla. O sea, los fitomejoradores obtienen nuevas variedades, las ensayan a campo para caracterizarlas, y con los datos de caracterización van a un regulador que no es el regulador de OGM, sino que es el registro de nuevas variedades. Este regulador, el regulador convencional o el registro de nuevas variedades, puede hacer análisis de riesgo cuando la característica es tan novedosa que da lugar a una hipótesis de riesgo. A veces estas formas de mejoramiento no cambian mucho a las plantas, pero otras veces sí. Entonces, si la mutación hace considerar que hay una hipótesis de riesgo, se hace el análisis de riesgo como con los OGMs. Y luego se pasa a la autorización comercial. Entonces, en resumen, para la edición génica, según cómo se use, puede dar lugar a organismos genéticamente modificados o a mutantes simples. Los mutantes simples no serían OVM, sino que son un resultado equivalente al de otras técnicas de mutagénesis
que han sido utilizadas en muchas de las variedades que estamos usando en nuestros países hoy día. Y por lo tanto la regulación tradicional de las nuevas variedades les sería aplicable. Para terminar, les muestro un recuento en este gráfico de torta sobre el perfil de los desarrolladores de cultivos mejorados con edición génica. Estos son datos de mi país, de Argentina, y como ustedes pueden ver, la gran mayoría son desarrollos de institutos de investigación nacionales o de empresas biotecnológicas o semilleras de la Argentina. Así que la edición génica está siendo aprovechada, le ha dado un gran impulso al desarrollo local de la biotecnología agrícola. Y luego tenemos desarrollos que traen empresas extranjeras, pero lo curioso es que en su mayoría son empresas que para los estándares de sus países son pequeñas o medianas. Y luego también tenemos una participación significativa de empresas multinacionales extranjeras. Pero en este caso es casi el reverso de lo que se da con los organismos genéticamente modificados, donde debido a lo complicado, costoso e incierto de la regulatoria que se les aplica, solamente las empresas multinacionales tienen la capacidad económica de sostener esos procesos y los desarrollos nacionales suelen estar en minoría. Bueno, con esto finalizo. Les dejo unos segundos ese código QR que vincula con mi página de LinkedIn, donde les ofrezco más publicaciones y otras informaciones sobre estos temas. Y por supuesto quedo ahora a disposición para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a Ediner. Muchas gracias, Martín. Voy a compartir pantalla en la presentación. ¿Me confirman que lo están viendo allí? Ahora sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo organizador por incorporarnos a nosotros. Bueno, partimos de los avances regulatorios de terapia génica. Tebris California ha estado trabajando en estos últimos meses en un proceso de evaluación regional para, a pedido de ciertas empresas o startups regionales que desean avanzar sobre terapia génica en la región, y como punta de lanza es propicio hacer esta revisión regulatoria sobre terapia y las posibilidades que hay en torno a las condiciones del ecosistema regional en evaluación y revisión, y así como las regulaciones actuales que se pueden utilizar o que son de base general a nivel internacional aplicadas a terapia génica. Bueno, partimos de que hay diferentes tipos de terapia génica, hay sobre todo por las aplicaciones que tienen, hay posibilidades para tratar no solamente enfermedades raras, genéticas, que pueden ser descritas, sino también diversos tipos de enfermedades, sobre todo causadas por cáncer, y el marco regulatorio todavía no ha sido lo suficientemente claro sobre un proceso diferencial sobre ellas, ¿no? Sin embargo, en torno a la evaluación, hay dos tipos de bajo ex vivo, en donde se introduce, donde se retienen o se utilizan células del propio paciente y luego se modifican de forma independiente afuera y luego se vuelven a inyectar al paciente con una reprogramación que puede ocasionar a través de un sistema de CRISPR-Cas9 o algunos de nucleasas dirigidas. Y en el caso del ex vivo, donde se utiliza acarreadores específicos como algunas nanopartículas de lípido y algunos virus que van directamente al cuerpo para poder afectar o poder controlar de cierta forma la enfermedad. Entonces partimos de una definición de sobreterapia génica que busca modificar o manipular la expresión de un gen o alterar las propiedades biológicas de células vivas para uso terapéutico. Sin embargo, hay tres problemas bien identificados sobre el avance regulatorio de ello. Los asociados al proceso de evaluación. Carecemos de muy pocos datos por ser una técnica bastante novedosa. El primer proceso regulatorio
aprobado apenas viene en el 2009, entonces es un proceso que ha sido muy lento en el marco regulatorio y que carecemos de datos de calidad, de seguridad y de eficacia de los tratamientos aprobados hasta el momento. Hay una posible, este principio precautorio sobre beneficio y riesgo posible. También a los desarrolladores todavía se hace muy difícil poder estimar correctamente las dosis o desarrollar procesos de fabricación en torno a esto por lo personalizado que pueden ser diferentes tipos de terapia. Los estándares de calidad también pueden variar entre cada uno de los países porque todavía no hay un procedimiento claro y sobre todo los asociados, por ejemplo, a poblaciones pequeñas de pacientes relacionados directamente con enfermedades raras genéticas que pues la cantidad de pacientes son sumamente pequeños para algunas regiones. Hay un potencial variado, pues hay un riesgo teórico a largo plazo que no se puede ocultar, sobre todo los asociados con monogenicidad y tumorigenicidad, pero también con pérdida de expresión en el tiempo, y esto no ha sido estudiado de forma completa. Entonces, partimos de que en el proceso de fabricación, en comparación con otros productos biológicos, los medicamentos desarrollados para terapia avanzada deben cumplir con más compromisos posteriores a la aprobación y eso hace que el procedimiento sea aún más costoso de lo que inicialmente es, ¿no? Sobre todo los otros temas de fabricación o problemas de fabricación son los altos costos de insumos regionales, sobre todo las cadenas de distribución regionales son muy complicadas y pueden elevar los costos de producción de terapia génica. Lo otro es que no cualquier país inclusive tiene capacidad para poder trabajar sobre ello, y entonces hay limitaciones de fabricación y muy pocos países han podido desarrollar la cadena entera para poder tener capacidad soberana para poder producir sus propias terapias específicas, ¿no? Hay requisitos de inversión alta, o sea, como todavía hay un proceso regulatorio inicial, los desarrolladores han tenido que invertir muchísimo en poder apoyar a las entidades regulatorias en el avance de esto porque hay un proceso de aprendizaje inicial, lo que eleva el costo de trabajo para esto. Entonces, hay un tema de seguridad también jurídica para algunos países, sobre todo por inclusión de políticas que pueden detener el avance. Bueno, y los reguladores se enfrentan a dos vertientes de trabajo, ¿no? O ampliar o limitar las regulaciones en base a lo existente, a lo que ya existe dentro aprobado en los países, o crear nuevas normatividades. Entonces ha sido un patrón diferente de abordaje inicial para algunos países que todavía no tienen la capacidad instalada o los expertos técnicos para poder desarrollar nuevas normatividades, adoptar regulaciones o adoptar procedimientos de otros países que ya tienen un poco más de experiencia sobre el trabajo sobre esto. Sin embargo, también ha habido casos exitosos en donde se han comparado ciertas técnicas o ciertos productos desarrollados de terapia génica con algunos otros productos biológicos en el mercado, y eso ha hecho también a generar pasar a ser un proceso mucho más de evaluación de caso por caso. Bueno, y el estado regulatorio, hay desafíos regulatorios reconocidos, hay una falta de experiencia, sobre todo en los países pequeños, donde no hay tantos desarrolladores sobre el área, entonces hay sistemas que carecen de capacidades para poder evaluarlos completamente, sobre todo porque el hecho de que hay una rápida evolución de la terapia génica. Hemos avanzado lo suficientemente rápido en innovación, sin embargo, no hemos avanzado tanto en la parte de transferencia tecnológica para poder alcanzar los desarrolladores o poder alcanzar más terapias en el mercado. Hasta el momento, bueno, hasta julio del 2021, entre la EMA y la FDA solo hay 5 productos aprobados y hay un proceso todavía de discusión, sobre todo por lo complicado que podría ser los sistemas de armonización. Sin embargo, hay puntos de consenso en donde se podría trabajar en procesos de armonización, como en el diseño de los ensayos o en los criterios de valoración y seguimiento a largo plazo. Y bueno, también hay otros criterios de valoración nuevos institutos que han propuesto que pueden variar muchísimo porque pueden cambiar rápidamente solamente por la expresión de un gen o proteína, y esas recomendaciones, sobre todo de revisión, de evaluación de diferentes vectores de trabajo, pueden hacer el trabajo mucho más pesado, sobre todo el hecho a largo plazo para procesos de hormonización.
Actualmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ya tienen bastantes procedimientos establecidos para ciertas áreas. Brasil y Canadá apenas todavía empiezan a discutir o tienen procedimientos bastante avanzados sobre trabajo. Sin embargo, pues está este proceso de que las regiones con mayores experimentadas puedan hacer un proceso de transferencia tecnológica o de transferencia de conocimiento a los países que vienen empezando a desarrollar su propio ecosistema de desarrollo de estas áreas. Entonces hay un proceso, al haber una ausencia de procedimientos internacionales eficientes, también se propone poder trabajar más allá de armonización sobre convergencia de regulaciones que permita el avance de sistemas multinacionales que puedan colaborar entre ellos para avanzar sobre ciertos puntos específicos. Panamá todavía no se ha empezado a discutir por completo, hay una posibilidad luego el desarrollo del proceso de hub biomédico, pero también podría utilizar algunos acuerdos de reconocimiento mutuo que pueden ser herramientas bastante ágiles para poder trabajar sobre el avance o sobre el proceso de desarrolladores iniciales sobre terapia génica. Bajo este proceso de desarrollo global de terapia, hay este problema de que puede ser muy complicado, puede llevarse muchísimo tiempo trabajar sobre procesos de armonización, sobre pautas técnicas compartidas entre los países, más allá de la experiencia de la Unión Europea con la EMA, para el resto de las regiones es mucho más complicado. Sin embargo, lo que más se ha promovido, inclusive, que también viene de procesos de propio protocolo de Cartagena para edición genética, es el trabajo de convergencia de regulaciones, que a medida que va pasando el largo tiempo, los requisitos regulatorios se van actualizando y hay un proceso de compartir esta información entre países para que cada uno pueda hacer su propia evaluación o de caso por caso. Entonces, eso es un proceso de adopción general que puede ir avanzando y bueno, que puede trabajarse sobre esa área. ¿Cuáles son las instituciones que han estado detrás del proceso regulatorio o del proceso de discusión regulatoria? Sobre todo, el Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos ya venía desde el 2019 desarrollando una guía de productos. Sin embargo, el desarrollar estas guías de productos pueden llevar muchísimo tiempo y cuando terminan de salir pueden estar desfasadas para los avances científicos del momento, que es lo que normalmente ha estado ocurriendo con las últimas guías que pueden ser desarrolladas. Pasamos por muchos procesos de discusión, al final eso genera guías que están desactualizadas para los avances. Sin embargo, el Centro de Evaluaciones Biológicas de la FDA ha trabajado bastantes documentos, sobre todo con esta prioridad de investigación, y la OMS tiene comisiones técnicas que revisan continuamente los procesos para discusión, sobre todo en el ámbito bioético, pero también del futuro que pueda haber para las adopciones de tecnología. Como decía hace rato, creo que los puntos de mayor convergencia de discusión es que podemos avanzar sobre convergencia de requisitos de estudios clínicos, evaluaciones ambientales, información de SMS y resultados clínicos para que pueda haber un posible mayor avance sobre el trabajo sobre ello. Bueno, las acciones dirigidas a cómo dinamizar este avance de terapia génica, bueno, los acuerdos de reconocimiento mutuo entre la Unión Europea y los Estados Unidos no incluyen todavía la terapia génica, pero podrían incluirla de trabajo, y eso es algo que puede ser una punta de lanza para empezar a ver consorcios multinacionales o multilaterales que puedan avanzar sobre ello. Pero considero a nivel propio que eso va a ser mucho más rápido la forma de que la terapia pueda ponerse a disponibilidad de los pacientes. Pero las acciones recomendadas sobre todo van dirigidas a simplificar los requisitos de programas multinacionales para poder que haya mayor comunicación entre los entes internacionales y poder avanzar sobre nuevas pruebas, sobre todo considerando el número de pacientes que pueden haber, poco número de pacientes que puede haber en algunos casos de terapia génica, como lo dije hace rato, por ejemplo, para enfermedades raras, pero también a que los desarrolladores puedan definir estrategias regulatorias que les puedan permitir reducir los costos iniciales o los costos de seguimiento que puedan ser muy pesados inicialmente para algunos de ellos. Algunas otras acciones que se han recomendado también están asociadas, por ejemplo, con poder poner a oferta de instituciones públicas, infraestructura y ecosistema que les pueda permitir generar estas capacidades iniciales para empezar a reducir los costos de investigación y desarrollo y con ellos poder hacer una transferencia tecnológica mucho más rápida a la hora de desarrollar la terapia génica específica. Algunas vías desarrolladas de aceleradas de desarrollo ya han sido descritas
y sobre todo algunos todavía no han sido aplicadas para terapia génica, pero están con una oportunidad de trabajo por ahí, por la FDA con la designación de terapia innovadora, en caso de la EMA con el esquema de medicamentos prioritarios, y el PMDA en Japón que permite la aprobación acelerada de terapias innovadoras. Sin embargo, creo que lo que más se ha estado utilizando para el desarrollo de esto es los programas de designación, que es un mecanismo de comunicación, que promueven los mecanismos de comunicación entre los desarrolladores y los reguladores, que les permite facilitar el desarrollo simplificado. Algo pasa, por ejemplo, con edición genética en Argentina, en donde hay una comisión evaluadora que te dice que en efecto si es transgénico o no es transgénico. Parecido a este proceso de comunicación, podría ser utilizado por allá también, en donde haya comunicación entre reguladores y desarrolladores para definir más claramente antes de empezar la investigación cuál podría ser el proceso simplificado y luego pues estimar en los costos que pueden ser eso, y eso en inversión puede ser un buen punto de lanza para considerar los riesgos económicos de las inversiones en ciertos tipos de terapia. Las otras vías aceleradas van dirigidas a concesión de licencias adaptativas, como las coproducciones condicionales o las autorizaciones basadas en evidencia no confirmatoria, que necesitan ser confirmadas luego, ¿no? Por ejemplo, el caso de la FDA permite la presentación de modos individuales completados uno a la vez en lugar de hacer una revisión entera y total. Y eso ha ayudado también a avanzar sobre la regulación sobre este tema, ¿no? Los reguladores también podrían permitir la revisión en tiempo real de datos y eso también podría ayudar a avanzar un poco más el tema regulatorio de terapia génica. Entonces hay un diseño innovador, creo que uno de los puntos de mayor tiempo de trabajo es los ensayos clínicos, también hay puntos de consolidación o de estrategias que se pueden ir utilizando, sobre todo los dirigidos a consolidación de los procesos de fase de investigación, a considerar nuevas alternativas de evaluaciones estadísticas, y hay muy buena teoría de base ahorita en varios artículos donde se han considerado nuevos mecanismos estadísticos para maximizar la data de los grupos pequeños, sobre todo en consideraciones de terapia génica para países pequeños que tienen pocos pacientes o para regiones en donde carecen de un nivel de cantidad lo suficientemente alto para hacer estudios grandes, ¿no? Y uno de los procesos que se han trabajado también para ellos es poder flexibilizar un poco para hacer que los reguladores puedan enfocarse más en evaluar caso por caso y considerar procedimientos mucho más enteros o completos, podría decirse. Y eso podría ayudar, como lo dije hace rato, a avanzar sobre la discusión y sobre puntos específicos con los reguladores. Bueno, esta adopción de la confirmación de los grupos de estudios post el lanzamiento de mercado permite no solamente generar data, que era lo que iniciábamos la presentación diciendo hace falta data lo suficiente para poder continuar con esta evaluación, entonces hay que seguir capturando esta data sobre durabilidad, sobre la seguridad de los productos y sobre la eficacia, a pesar de que de los datos del mundo generados a partir de ensayos pragmáticos, se sabe que hay una buena eficacia, casi de inmediato. Sin embargo, pues hay que promover estos estudios que permitan evaluar a largo plazo los perfiles de riesgo y la respuesta en temas de durabilidad, sobre todo para garantizar que el paciente tenga acceso y reciba el tratamiento oportuno cuando realmente lo necesita, que es uno de los dilemas bioéticos que vamos a considerar. Y bueno, en estas consideraciones bioéticas, sobre todo los asociados al acceso a la tecnología, pues ¿quién la recibe, no? Probablemente en este momento es suficientemente caro, entonces ¿quién puede tener la capacidad en el momento para poder pagar una terapia génica? Y eso en donde se incluyen los procesos de innovación y desarrollo desde instituciones públicas y sobre todo para qué, ¿no? A pesar de que se estaba dirigiendo mucho a enfermedades raras y a terapias contra el cáncer, hay otras aplicaciones que tal vez no son discutidas en este tema, pero que pueden ser vistas o deben ser reguladas de forma más estricta. Entonces, ¿quién accede a la tecnología y para qué se utiliza la información de secuencias digitales? Es muy importante el dilema bioético asociado a que si las empresas de seguros, por ejemplo, o a las empresas o ciertos tipos de empresas tienen acceso a la información de los genomas evaluados, en principio de las evaluaciones, eso le garantizaría poder conocer mucho más al paciente y
abrir más el espacio de inequidad de acceso a salud pública para algunas regiones. Entonces ahí hay una discusión que se tiene que manejar sobre cómo se debe manejar la información, qué se debe capturar, quién debe ser y quién tiene que hacer el proceso de fiscalización sobre esto para que no llegue a manos que puedan interferir en el acceso a salud pública en el mundo. Por ejemplo, el caso de Alphabet, que no captura información genómica, pero sí captura, por ejemplo, información de datos clínicos sobre la cantidad de pasos que puede ser al día, o algunos tienen para mediciones de cierto tipo de características médicas en el propio celular. Alphabet es un ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esta información y cómo se maneja esa información y cómo regulamos esa información para que no termine en malas manos, sobre todo por el hecho de que podría utilizarse para reducir o ampliar la inequidad social y de salud pública a nivel mundial. Entonces, avanzamos sobre medicina personalizada, que es probablemente el mayor de los retos, al ser terapia génica algo muy especializado, sino que también tenemos que avanzar en poder reducir los costos iniciales de esto y también a ponerlo a mayor disponibilidad de las personas o de los pacientes en el momento adecuado. Algunos de los acercamientos esenciales que hemos tenido hasta el momento es, por ejemplo, hay muchos países que no cuentan con la infraestructura médica o investigación necesaria para crear estos marcos regulatorios, y aquí es donde los países con mayor experiencia podrían hacer un proceso de transferencia de conocimiento para apoyar la creación de nuevas empresas, algo parecido a lo que se está haciendo con edición genética en agricultura, en donde se ha explotado el nivel de startup a nivel mundial sobre esto. Entonces, creo que más allá de darle oportunidad a ciertas farmacéuticas que tienen capacidad más grande para hacer esto, es el momento para generar políticas que puedan permitirse a estas startups poder desarrollar una oferta mucho más amplia, un portafolio más amplio de terapia génica aplicada. A partir de que estos desarrollos de terapia génica pueden ser prometedores, pero pues debe asegurarse el acceso a costos accesibles y por ejemplo, la FDA ha escrito que va a buscar puntos finales de aprobación acelerada para poder hacer una aprobación mucho más temprana en cuestiones de eficacia, pero pues sigue siendo el proceso de seguimiento uno de las bases iniciales de fortaleza. ¿Cuál es el rol de las instituciones públicas y privadas? Pues el acceso a terapias, convertir en innovación y desarrollos, nos asegura en etapas iniciales, nos asegura que puedan acceder a más personas, al mecanismo del mercado. La transferencia tecnológica es esencial para poder pasar esta información, por ejemplo, de instituciones públicas al mercado para poder alcanzar ello y también para reducir los costos y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad financiera que nos ayude a desarrollar nuevas terapias génicas a partir de modelos híbridos en donde tanto instituciones públicas como privadas pueden garantizar el financiamiento de eso. Y es un poco de lo que hacemos en Tebris Biofoundry. Para terminar, TBB es un consorcio mexicano de laboratorios de innovación, sobre todo en biotecnologías emergentes, que está buscando este desarrollo de ecosistema de equipación de infraestructura de acompañamiento a startup a nivel regional. Sabemos que el mercado, por ejemplo, de la biotecnología, inclusive de la biomedicina, puede abordar muchísimas de las causas sociales a nivel regional y tiene un potencial económico muy fuerte, ¿no? Pero seguimos teniendo estos mismos problemas en el desarrollo de bioemprendimiento, los asociados a infraestructura, a capital y a validación de transferencia tecnológica. Cuando nos sentamos a desarrollar pues nos preguntábamos por qué requeríamos una Biofoundry o Biofoundry en la región, en Latinoamérica, y entendimos que es muy importante para el ecosistema poder tener alternativas de investigación para perfiles de investigación, pero también alternativas para las nuevas generaciones que están entrando al desarrollar innovación y desarrollo sobre área. Entonces hay un interés marcado en desarrollar emprendimiento y sabemos que están por allí varios emprendimientos. Casualmente en la encuesta que corrimos, que fue producto de esto, más del 45% sabemos que están interesados en desarrollar, por ejemplo, emprendimientos en biomedicina o biofarmacéutico a nivel regional, y es una oportunidad que podríamos capturar. Como sabemos, América Central es una región de oportunidades, y eso es algo de lo que trabajamos en Tebris Biofoundry desde nuestras 4 sedes de trabajo. Y bueno, un poco sobre qué es una Biofoundry, dónde están. Uno de los marcos que más nos impactaba era que a nivel regional hay 55 Biofoundry para el 2021, pero no había ninguna en Latinoamérica, y eso es un punto en el que empezamos a tratar de trabajar ya hace 2 años con el proyecto. Cuando se considera, pues, qué se hace en Tebris Biofoundry, pues las posibilidades son amplias. Nuestras sedes, pues, si alguien tiene una idea, quiere
convertir en un producto, pues hay capacidad para ello. Si ya tienen un prototipo y quieren buscar un mercado o inversión, también podemos apoyarlos, o si quieren acompañarse para proyectos de investigación, o si solamente requieren la infraestructura para empezar a desarrollar. ¿En dónde estamos? Bueno, tenemos 3 sedes. Nuestro ecosistema, nuestra sede en Ciudad de San José, Costa Rica, está ubicada en la empresa público-privada de innovación y desarrollo Rizoma, que es un consorcio público-privado entre la Alcaldía de San José con una empresa de innovación. En el caso de Panamá, en Ciudad del Saber, y en el caso de Guatemala, en Campus Tech, que tenemos nuestras sedes allá. ¿Cuál es nuestro equipo de trabajo? Pues hay investigadores de grado postdoctorado, también hay bioemprendedores, gestores de inversores, estudiantes. El equipo es muy multidisciplinario, pero garantizar el desarrollo de trabajo hacia varios ámbitos de innovación, desarrollo y emprendimiento. Y este es nuestro equipo asesor que colabora con nosotros, también el equipo del programa hemisférico de bioeconomía, creo que también se une a nosotros como asesores de trabajo. Y bueno, de mi parte, pues agradecerle, y ha sido todo. Gracias, Ediner. Tenemos algunas preguntas. Martín ya ha estado contestando desde el chat. Qué bien. Vamos a empezar con las más. Si quieres, Martín, puedes encender tu cámara también, por favor. Sandra nos pregunta si se ha estudiado la diferencia regulatoria entre los países de alto nivel económico versus los países de bajos recursos, y entre los que tienen una comunidad científica sumamente fuerte y variada para apoyar el sistema regulatorio versus los países con poco personal capacitado para realizar análisis para asegurarse la biodiversidad ambiental y de salud y para determinar la inequidad entre estos. Voy a leer 3 y después hacemos varias respuestas simultáneas. El doctor Carlos Ramos también pregunta si los rasgos cuantitativos del mejoramiento genético asistido siguen teniendo vigencia en el contexto del área genómica o si han sido reemplazados por otros marcadores. Manuela Parra indica que los OGM están súper regulados y desde el inicio hasta el fin, sin embargo, piensa que la decisión final, si pueden salir al mercado o no, la tienen las entidades, gobiernos de cada país, y estos grupos no siempre toman una decisión con asistencia científica. En el caso de Ecuador específicamente, ¿cómo creen que se deberían tomar estas decisiones? ¿Hay ciertos perfiles profesionales que debería tener el comité que toma decisiones? Esto ya tiene que ver con los organismos regulatorios. ¿Quieren empezar con esas 3 primeras? Y luego seguimos con las otras. Bueno, sí, si me parece, abordo las que me tocan. En relación a lo que plantea Sandra, el principal problema o la principal diferencia entre los países no es debida a que tengan mayor o menor capacidad de análisis científico-técnico, sino que es política. O sea, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, tenemos ejemplos de países que son muy proactivos y tienen sistemas regulatorios que funcionan y toman decisiones, y tenemos países donde estos sistemas no funcionan o no los permiten funcionar. Eso ocurre, o sea, tenemos de los 2 tipos en los desarrollados y en los en desarrollo. Entonces, en realidad, el primer limitante o condicionante es político, lo que quieren hacer los políticos respecto de este tema. Una vez que los políticos deciden, por ejemplo, tener un sistema funcional, porque ni siquiera es una decisión de usar, porque ni en mi país, en ningún país que usa los transgénicos, el gobierno le dice a los agricultores que lo usen. La decisión es de tener un sistema regulatorio que funcione, que se pueda pedir que se pueda solicitar permiso, que ese permiso se evalúe en un tiempo razonable y que finalmente haya una decisión por el sí o por el no. Cuando los políticos deciden tener eso, los sistemas pueden funcionar. En los países en desarrollo, obviamente, tienen una abundancia de profesionales que pueden servir para hacer la evaluación de riesgo. En los países en desarrollo, a veces hay una deficiencia de esos perfiles, pero existe una enorme cantidad de ayuda internacional, incluyendo la UNEP-JEF, que
que ofrece y vuelve a ofrecer capacitación a los países y a los reguladores, y siempre hay algún experto que ha viajado, que se ha formado en el exterior y que si le dan el reconocimiento, si por ejemplo le pagan por el tiempo que le dedica a esas cosas o le dan el reconocimiento académico, lo puede hacer. Así que en realidad el primer problema es político, y si la dirección política cambia, las capacidades científicas nacionales no son un limitante, se pueden compensar. Después, Daniela hablaba del perfil profesional, justamente en relación al mismo tema. Como la misma Manuela decía, en la mayoría de los países hay un comité científico que es el que hace la evaluación científica. Y usualmente sí lo dejan trabajar. Esos comités trabajan bien y llegan a una conclusión respecto de si existe suficiente información para ver si el producto es seguro. Y cuando existe, llegan a la conclusión de que se debería aprobar. Pero luego eso va a una instancia política y generalmente es ahí donde se traba. Así que por más que el perfil de los científicos sea el mejor posible o reciban 10.000 capacitaciones y después el político no tiene voluntad, eso no ocurre. Y en general la decisión del político muy al principio tenía que ver con cuestiones de que había rumores a nivel internacional de que no eran seguros y demás. Yo hoy creo que la mayor parte de los políticos en todo el mundo, los que trabajan en esta área, los que le toca tomar decisiones, saben que si su comisión de bioseguridad le dice que es seguro, el producto es seguro. Y si no toman la decisión, si la demoran o no autorizan, es más bien por consideraciones socioeconómicas y políticas. El pueblo se va a enojar conmigo si apruebo esto, va a haber un problema comercial si apruebo esto. Entonces, ahí la profesionalización, si se quiere, pasa porque en vez de analizar eso el político en soledad y consultando de manera errática, tenga unos asesores especializados y bien formados. Por ejemplo, en la Argentina tenemos una evaluación de los impactos productivos y económicos que la hace un área del gobierno y existe un formulario y un proceso. Entonces, no es que cada nuevo político tiene que improvisar. Hay un área que se dedica a eso históricamente y entonces ese análisis se hace de una manera más seria y consistente. Así que lo que quizás falte en otros países es profesionalizar esa parte. Si el país decide que va a considerar los efectos socioeconómicos, no hacerlo en forma improvisada, hacerlo con la misma seriedad, digamos, que se evalúa la inocuidad o la seguridad ambiental. Y finalmente, respecto de las preguntas de Jeremías, por un lado, me preguntaba cómo veo Centroamérica con el tema de la edición génica, y yo creo que para Centroamérica es especialmente prometedor porque si uno mira la biotecnología agrícola que más se usa hoy día, que es la de los cultivos transgénicos, como decíamos, esa biotecnología tiene una regulación tan pesada que solamente las grandes empresas multinacionales pueden soportarla y recorrerla. Y por lo tanto, se enfocan en productos que se llaman blockbusters, porque quiere decir que se pueden vender en cualquier lugar del mundo. Entonces, una soja tolerante a herbicida se puede vender al agricultor norteamericano, brasileño, argentino o sudafricano. Entonces, va a haber muchos clientes, va a haber buen retorno y le apuestan a ese producto. En cambio, muchísimos transgénicos que podrían servir para producciones regionales o de nicho, para frutales, hortalizas, nunca llegan al mercado porque no se recuperaría la inversión de los gastos regulatorios. Ahora la edición génica, por lo menos con aquellas formas de edición génica que no generan OGM, viene a cambiar la situación. Porque si se regulan como un mutante, como venimos regulando en nuestros países a los otros mutantes, la regulatoria es mucho más accesible. Y entonces permite que haya empresas biotecnológicas locales o desarrollo del sistema público que se enfoquen en los cultivos propios del país, aun cuando el mercado de agricultores sea pequeño. Entonces, de pronto, muchos cultivos, hortalizas, frutales, que no recibieron la atención de la biotecnología moderna hasta ahora, de lo científico seguro, pero de lo comercial no la recibieron, tienen la posibilidad de tener nuevos genes
los genes que tienen, pero tener nuevos alelos, mutantes, que le van a dar características ventajosas. Entonces, en Centroamérica puede haber investigadores y empresas centroamericanas que decidan hacer un desarrollo en chocolate, en café, en las diversas frutas que allí se cultivan, y aprovechar que como la regulación es más accesible, está dentro de sus posibilidades llevarle esa tecnología al productor. Así que bueno, pues con eso contesto, creo que contesto las preguntas que me dirigieron. Gracias. Ediner, ¿tienes alguna? Hola, sí, es que... Puedes encender tu cámara también. Gracias. Sí, me botó la sesión, entonces perdí las preguntas. La de Sandra, la de el doctor Carlos Ramos y la de Manuela Parra. No las puedo ver porque me botó ahorita y dejé de ver las preguntas. Ah, sí. Bueno, Carlos Ramos, yo creo que la de Sandra ya fue contestada. La de Carlos Ramos pregunta si los rasgos cuantitativos QTL en mejoramiento genético asistido siguen teniendo vigencia en el contexto de la era genómica o han sido reemplazados por otros marcadores. Yo creo que Martín podría manejar mejor ese tema sobre el mercado, sobre ello que yo. Martín, no sé. En lo que es la edición génica, el mejoramiento por edición génica de cultivos, se pueden usar las mismas herramientas que se usan para plantas mejoradas por mutagénesis, por ejemplo, los SNPs, los polimorfismos de nucleótido simple, que se analizan, que se pueden seguir en laboratorio por PCR u otras técnicas. Eso se viene utilizando para el mejoramiento llamado convencional, incluyendo los mutantes obtenidos por otros medios, y también se puede usar para la edición génica. Es decir que sí, en general los marcadores, las tecnologías de marcadores que se vienen usando, se pueden usar. Simplemente hay que imaginarse que esto es un mutante obtenido por otros medios que no son la mutación espontánea o la mutación química. Muy bien. Entramos a otro pequeño bloque de preguntas. Magali Chial pregunta si existen estudios sobre efectos en el ambiente de los OGM. También Manuela pregunta si los comités científicos tienen perfiles profesionales, si la decisión final en general la toman las autoridades políticas o si se aprueban suelen ser por consideraciones socioeconómicas mal evaluadas. Creo que ya tú abordaste eso, pero si quieres volver a conversar sobre lo mismo, Martín. Preguntan también qué alimentos o organismos no pueden ser genéticamente modificados, si existe alguna prohibición al respecto. Y también preguntan sobre los startups enfocados a medicina personalizada que enfrentan los mayores retos biotecnológicos. Si saben de alguna empresa que ofrezca estos servicios en América Latina. Si quieres respondo esa y sé que las demás la va a responder Martín, ¿no? Sí, en este momento hay 2 empresas en Argentina que han estado desarrollando medicina personalizada dirigida a terapia génica, pero todavía están en fase de innovación y desarrollo. Creo que la posición para esto es la misma parecida a la que ha promovido, por ejemplo, que procedimientos claros o reglamentaciones claras en los países permiten que más startups sean las que empiecen a desarrollar tecnología innovadora especializada, ¿no? Como está pasando con terapia génica, con edición genética en agricultura. Creo que es un modelo bastante que puede ser tomado en cuenta. Casualmente, parte de la exposición es un proceso de consultoría que he estado trabajando con estas 2 empresas, una startup estadounidense y otra española, que están deseando entrar al mercado latinoamericano, ya sea en Costa Rica o Panamá, que casualmente es el proceso de evaluación de consultoría que hemos estado haciendo, para evaluar cuáles de los países tienen las mejores condiciones, tanto en ecosistema como en ambiente regulatorio, para empezar a trabajar en ensayos clínicos sobre ello. Entonces, hay interés por ingresar al mercado latinoamericano, sin embargo, todavía estamos muy detrás de empezar a discutir esos temas al nivel que se requiere para poder generar estos procedimientos claros iniciales que nos permitan alcanzar nuevos
nuevos desarrollos que puedan llegar al paciente mucho más rápido. Pero sí, si hay dos casos que todavía no han llegado al mercado, que todavía están en fase de innovación y desarrollo, pero que esperamos que en unos 2, máximo 3 años deberían ya estar entrando a ensayos clínicos. Sí, gracias, Edine. Antes de pasarte la palabra a Martín, hay una pregunta en el chat de Magali Chial que pregunta cómo está la regulación para los productos transgénicos que se ofrecen en los supermercados. Esa pregunta, por favor, si los miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad pudieran contestarla en el chat y yo leo la respuesta. Así que, Martín, por favor. Sí, gracias, doctora Cruz. Sí, justamente iba a decir eso, que sería más apropiado que los propios reguladores, que veo que están algunos presentes, tomaran esa pregunta. Hay una pregunta sobre qué cultivos o alimentos no pueden ser OGM. Desde un punto de vista técnico, cualquier especie biológica puede ser modificada genéticamente. Así que, en teoría, cualquier alimento, cualquier organismo que se usa en la agricultura, podría haber un OGM, y para muchos hay OGMs desarrollados por científicos que han tratado de mejorarlos de distintas maneras, y usualmente esas mejoras han sido exitosas. La cuestión es que hay una asimetría muy grande entre los desarrollos que los científicos han logrado en muchísimas especies y lo que realmente está en el mercado. Y la razón de esa asimetría es el enorme peso que tiene la regulación de los OGMs, que no permite que haya productos en el mercado que no sean estos blockbusters que mencionaba antes. Bien, por otro lado, había otra pregunta que habla de si están estudiados los efectos ambientales de los OGMs. Sí, están estudiados. Como decía, se estudian caso a caso. Entonces, cada vez que hablamos de que hay un maíz tolerante, protegido contra insectos, una caña de azúcar tolerante a herbicidas, una soja tolerante a sequía, cada nuevo producto se vuelve a evaluar si es seguro para el medio ambiente. Se generan datos, los mira un país, decide que sí. Luego esos datos se tienen que presentar al país de al lado, que los vuelve a mirar y decide que sí. Entonces se vuelven a mirar y se vuelven a mirar independientemente por comisiones diferentes, y por eso es que en realidad estos son los productos agrícolas más estudiados de la historia. Y además de los estudios regulatorios, suele haber muchos grupos interesados en demostrar que estas tecnologías no son seguras y que han fomentado estudios para tratar de falsearlo, ¿no? Estudios para demostrar que sí tendría, que a pesar de que los gobiernos digan que no, sí son riesgosos. Ha habido muchos intentos de estudios de este tipo, y la mayoría han sido negativos, o sea, en el sentido que no han tenido resultados, o el resultado es confirmatorio de que son seguros. Y aquellos en los cuales algún científico dice, yo medí que compré esta semilla en el mercado, OGM, y después medí que tuvo un impacto en el ambiente, en general son estudios que luego, si uno mira lo que la comunidad científica dice de esos estudios, son estudios que no han sido realizados correctamente. Así que sí, existen muchísimos estudios y está recontra confirmado que los transgénicos que están en el mercado son todos ellos seguros. Gracias, Martín. Si alguien del Ministerio de Comercio o del Ministerio de Salud pudiera contestar la pregunta de la doctora Magali Chial, ¿cómo está la regulación para los productos transgénicos que se ofrecen en los supermercados? Si existe o no alguna regulación, y nos las escribe en el chat, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta. Carlos Murillo nos pregunta, ¿qué mecanismos se utilizan para evaluar y evitar el flujo de genes en organismos genéticamente modificados? ¿Qué mecanismos se utilizan para evaluar y evitar el flujo de genes en organismos genéticamente modificados? Gracias, doctora. Se me hizo un hueco en el sonido. Lo que se hace es esto. Primero, cuando hay un cultivo genéticamente modificado, que se evalúan caso por caso, ese aspecto primero se analiza a nivel de especie. Entonces, perdón.
se analiza la biología reproductiva de esa especie para ver, por ejemplo, si es una especie de fertilización autógama o alógama, es decir, si generalmente la planta se poliniza a sí misma o se polinizan entre distintos individuos, si esa polinización es mediada solamente por el viento, o sea, si es anemófila o si es entomófila, si los insectos pueden polinizar esa especie. Y además, si la especie agrícola que está modificada tiene parientes silvestres en el medio ambiente del país con los cuales se pudiera cruzar y dar un híbrido viable. Entonces, todo eso se toma en cuenta y hay un abanico de posibilidades, ¿no? Tenemos especies como, por ejemplo, la soya, que en nuestro continente prácticamente no tiene parientes silvestres con los que cruzarse, es muy autógama, es decir, cada planta se poliniza a sí misma y el polen no viaja más allá de 2 metros de cada planta para polinizar a las plantas vecinas. Eso es en un extremo, entonces ahí el flujo génico es directamente despreciable, no es un factor a considerar. Y en el otro extremo tenemos especies que, por ejemplo, pueden tener polinización entomófila y entonces el polen puede viajar varios kilómetros y que pueden tener un pariente silvestre y quizás ese pariente silvestre además es una maleza de la agricultura, así que si por ejemplo es tolerante a herbicidas le podría pasar la tolerancia a herbicidas a esa maleza y convertirla en un problema todavía más grave para la agricultura. Así que tenemos una gran rango de posibilidades. Así que en algunos casos todo siempre se analiza, en algunos casos no va a ser un factor de preocupación y en otros casos puede llegar a ser incluso el factor por el cual no se autoriza un cultivo genéticamente modificado en un país. Lo que es importante entender es que el flujo génico por sí mismo no es un daño al medio ambiente. El flujo génico puede resultar en que otras plantas reciban ese transgén y que no pase nada o no sea un riesgo para el medio ambiente o que sí lo sea. Así que el flujo génico en sí mismo no es un daño, es un mecanismo que en ciertos casos puede dar lugar a un riesgo ambiental y en ese caso la planta no debe ser autorizada y en otros casos o no va a ocurrir o puede ocurrir el flujo, pero que eso no represente un problema para el medio ambiente. Gracias. Araceli Arazamena ha contestado la pregunta y dice que las regulaciones sobre los alimentos se realiza a través de la Ley 48, donde se conforman los diversos comités sectoriales de bioseguridad y donde se evalúan las diferentes solicitudes según el tipo de OGM a realizar. Adicional a eso, Axel Villalobos responde al doctor Carlos Ramos diciendo que los QTL son regiones donde existen genes asociados a rasgos cuantitativos como producción de leche, grasa, etc. Actualmente ha mejorado esta identificación con técnicas de GWAS y coloca allí un link donde pueden obtener mayor información. Esperemos que el doctor Carlos pueda ver este enlace que nos ha escrito Axel Villalobos. Por favor, doctor Carlos, si puede revisar el enlace de Axel Villalobos. En el MINSA está en la fase de aprobar los requisitos de alimentos genéticamente modificados. No sé si hay alguna pregunta adicional. Laura, si tendrías alguna pregunta adicional, quisiera pedirles tanto a Ediner como a el doctor Fuentes, si nos pueden hacer una pequeña síntesis, así rápidamente después de las preguntas, algo que quisieran comentar adicional, y pasamos entonces la palabra a Milagro Mainieri para que vaya haciendo la síntesis final de el evento. No sé si Laura tendrás alguna pregunta adicional antes del resumen de cada uno de nuestros panelistas y de la síntesis de Milagro. Magali todavía pregunta, ¿existe algún etiquetado en los productos de los que son OGM? Alguien del Ministerio de Comercio, por favor, que conteste la pregunta. Sí, el tema del etiquetado está, no sé si todavía sigue pendiente, pero ha sido una discusión larga en el Ministerio de Comercio. Así alguien, por favor.
Ok, Laura tiene problema, no tiene preguntas. Ok. Muy bien, pasamos entonces a que los panelistas en un minuto puedan hacer una pequeña intervención final. Empezamos por el lema, Martín. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar para hacer mi intervención final para asimismo abordar algo que preguntó el doctor Jeremías Llanes y que no había contestado. ¿Cuál podría ser una recomendación para países que están todavía atorados discutiendo la regulación de los OGMs y la adopción de los OGMs ahora que tenemos la edición génica? Es justamente importante entender que todo este nudo gordiano de los OGMs, si hay que regularlos de otra manera, y los problemas para la innovación que tiene la forma en la que los regulamos, en vez de tratar de desarmar ese nudo, ahora existe una herramienta para cortarlo, y que es la edición génica. Entonces, con la edición génica podemos cortar el nudo gordiano de los OGM, seguir regulándolo como los regulamos y que solamente haya blockbusters, pero que además haya una oportunidad para los desarrolladores nacionales, para los emprendedores de los países en desarrollo, que generen nuevas características de interés para sus agricultores, con un sistema regulatorio razonable y que no es diferente al que ya se viene utilizando exitosamente para las nuevas variedades basadas en mutaciones. Muchas gracias. Gracias. Ediner. Creo que el camino de los ejemplos que se han desarrollado en torno a, por ejemplo, a desarrollo regulatorio en terapia génica, es un punto de partida donde Panamá podría tomar, y la región podría tomar como punto de bandera, así como ha hecho Argentina, por ejemplo, con la regulación en edición genética. Creo que tenemos las condiciones perfectas para poder empezar a discutirlo de tal forma de que generar un modelo que pueda permitirnos no solamente atraer a inversores en temas de investigación y desarrollo, sino también generar desde nuestro país o desde la región nuevas terapias que puedan resolver problemas que afectan a la sociedad. Así que yo creo que el potencial post-pandemia en este momento es el adecuado para empezar a discutir el tema más ampliamente, de incorporar a la mayor cantidad de actores posibles y de poder seguir colaborando y tener las puertas abiertas a recibir asesoría internacional que nos permita mejorar nuestra capacidad regulatoria y de evaluación, no solamente en terapia génica, sino también en edición genética y en organismos genéticamente modificados. Así que muchísimas gracias de nuestra parte. Gracias. Hay una pregunta ¿qué técnicas utilizan para verificar que un producto es GMO? Bueno, aprovecho el contesto rápido. Lo que se utiliza son técnicas moleculares de diagnóstico. La más específica, especialmente porque a veces hay que distinguir entre un producto y otro, es la reacción en cadena de polimerasa, en la cual se diseña de tal manera que solo va a funcionar esa PCR si estamos enfrente a un cierto evento de transformación, entonces nos permite distinguir entre unos y otros eventos de transformación, o también existen otras configuraciones de PCR que pueden detectar varios eventos al mismo tiempo. Si se desea hacer una determinación más rápida y barata, pero no tan específica del evento, también existen métodos moleculares, en particular el ELISA o las tiras reactivas, tipo como la del test de embarazo, digamos, ¿no? Los dispositivos de flujo lateral se utilizan comercialmente para ver si un producto es OGM, y las técnicas basadas en proteínas no tanto, las inmunológicas no tanto, pero las técnicas de PCR se pueden adaptar perfectamente para también detectar los productos de edición génica. Gracias, Martín, y gracias a Excel también por su respuesta en el chat. Hoy hemos tenido en el público a biotecnólogos que trabajan en el área de salud, en trabajo agrícola y en el ambiente, y miembros de la Comisión de Bioseguridad y de las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Le pasamos la palabra a la ingeniera Milagro Maineri. Gracias, Luz. Bueno, me corresponde en el día de hoy presentar la síntesis del evento, pero
pero antes quisiera agradecerle tanto a Martín como a Ediner por sus presentaciones y al público presente por sus valiosos comentarios y preguntas a los panelistas. Con respecto a las conclusiones, quisiera partir desde la certeza de que la biotecnología puede ser parte de la solución a desafíos muy complejos y al mismo tiempo puede ofrecer nuevas áreas de oportunidades en bioemprendimiento que han transformado durante los últimos años las economías mundiales. De igual forma, la necesidad de seguir realizando investigación científica, tanto básica como aplicada, para encontrar soluciones enfocadas en las áreas de salud, agropecuario y alimentos, respetando las regulaciones existentes, tal y como lo mencionó el secretario nacional en su intervención al inicio de la jornada. Agregaría, en base a lo que han expuesto los panelistas, la necesidad también de fortalecer la innovación y el emprendimiento en nuestros ecosistemas, lo cual resulta de mucha importancia. De la presentación de Martín, la misma se enfocó en biotecnología agroalimentaria, la cual tiene un amplio rango de acción, abarcando un universo muy amplio de aplicaciones que van desde las vacunas recombinantes, reproducción asistida, edición génica, uso de enzimas, probióticos y bioinsumos como los bioinsecticidas. Con su presentación se realizó un recorrido del marco regulatorio existente, elementos asociados a la inocuidad alimentaria, bioseguridad ambiental, efectos socioeconómicos, entre otros. De igual forma, se presentó información sobre las técnicas de edición génica y regulación de los cultivos genéticamente modificados. Por su parte, Ediner Fuentes en su presentación abordó sobre los avances regulatorios también de la edición génica, los problemas identificados sobre los avances regulatorios en donde carecemos de datos suficientes sobre seguridad, efectividad y calidad, y de igual forma las limitaciones asociadas a la fabricación y a los altos costos de los insumos. Con respecto a las regulaciones, se mencionaron los dos tipos de abordajes para el fortalecimiento de normativas existentes, en donde se hace énfasis en la ausencia de un procedimiento internacional eficiente y en las posibles acciones estratégicas, las acciones y estrategias requeridas para dinamizar, simplificar las actividades de edición génica, así como las vías aceleradas que pueden utilizarse para tales fines. En la parte final de su presentación se presentó sobre los diseños innovadores en ensayos clínicos y acciones que permitirán que el paciente tenga acceso al producto en tiempo oportuno. De igual forma, se abordó el dilema bioético sobre la equidad en el acceso a la tecnología, tratamientos, manejo de control de la información y aprobaciones requeridas. Un factor determinante con el que se hace el cierre de la presentación es sobre el rol público y privado, lo cual es un elemento fundamental para avanzar en las temáticas mencionadas. En el marco de la sesión de preguntas y respuestas, rescato el aspecto sobre las decisiones políticas y las capacidades científico-técnicas existentes, al igual que los elementos socioeconómicos existentes para la toma de decisiones. De igual forma, sobre los posibles esfuerzos para que las empresas se enfoquen en el fortalecimiento y enfoque en cultivos locales. Ediner menciona el modelo de startups en Argentina y el interés de ingresar en el mercado latinoamericano. Yo solamente quisiera, adicional a la síntesis, agradecer muchísimo a los panelistas, a los organizadores del webinar y a los más de 70 participantes que nos han acompañado en la mañana de hoy. Realmente es una temática que da para no solamente un webinar, sino varios webinars adicionales. Así es que les agradezco muchísimo el esfuerzo y las temáticas tan importantes incorporadas en sus presentaciones. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, muy buenos días y vamos a finalizar entonces este webinar esperando continuar en una próxima vez y tal vez contar con miembros de la Comisión de Bioseguridad que puedan responder a las inquietudes que están plasmadas tanto por los participantes y otros biotecnólogos. Muy buen día a todos y gracias. Hasta luego. Saludos, buenas tardes.
Chao.